Bueno, buenas tardes a todos, los asistentes en Zoom y los participantes presenciales. Hoy tenemos contar con la participación de Sebastián Ibacache. Es estudiante de magíster en física y está trabajando con el profesor Hernán Bullán. Y hoy día nos presentará su charla titulada Simulaciones en el estudio de descarga CCRF. eh, un tema muy interesante del que pues muchos no sabemos, pero que estamos muy contentos de poder aprender un poco. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, bien, bien. ¿Me escuchan? Nunca había estado en una presentación tan producida, con Sí, micrófono puntero, pero feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes. ¿Parto? Me avisan cuando me queda poco tiempo, ¿cierto? Maravilloso. Bueno, antes de partir, ¿cuántos consideran así con mano alzada que la vida es difícil? Ya, todos creemos que la vida es difícil. Y bueno, en ese sentido, porque imaginé que ustedes pensaban que la vida es difícil, quise hacer esta charla lo más sencilla posible. Lo que me interesa, primero, que se entienda bien qué es una descarga CSRF, porque me imagino que no todos saben qué es una descarga CSRF. Yo no sabía que era una descarga CSRF cuando empecé a trabajar. Y segundo, en qué consiste las simulaciones Particle in Cell. Entonces, para partir los temas que voy a tratar, básicamente, ¿qué son las descargas RF capacitivamente acopladas? ¿Qué son las simulaciones Particle in Cell? ¿Cómo paralelizar? ¿En qué consiste el hecho de hacer funcionar una simulación en paralelo? Y los resultados. Algunas conclusiones finales y eso básicamente. Entonces quisiera preguntarles, ¿cuáles son los estados de la materia? Un- todos sabemos, los típicos de colegio es, tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Pero además existe un cuarto estado de la materia, que es el plasma. ¿Qué diferencia al plasma de todas estas otras cosas? Principalmente el hecho de que está compuesto de partículas cargadas. Esto hace que estas partículas cargadas puedan reaccionar a campos electromagnéticos, cosa que no sucede con los sólidos, líquidos y gaseosos de manera fuerte. Y eso lo hace muy especial. Mm. Pensemos primero en lo más sencillo, un gas ionizado. Tenemos un gas, tenemos iones, tenemos electrones flotando por ahí. Y bueno, además hay partículas neutras, pero por ahora no vamos a pensar en eso. Esto está compuesto por el mismo número de partículas, positivas y negativas. Lo que significa que si yo lo miro en global, la densidad de carga es cero. Pero si yo hago un zoom, no es necesariamente cero. Por otro lado, el campo eléctrico dentro del plasma es cercano a cero. ¿Por qué? Porque apenas aparece un campo eléctrico, las cargas se empiezan a reorganizar a manera de apantallar el campo eléctrico. Esa es una de las características que tienen los plasmas. Y bueno, avanzando, ¿qué es lo que pasa si un gas ionizado lo pongo en una pared que está conectada a tierra? Los electrones y los iones se van a mover libremente, las partículas neutras también, y va a pasar algo muy particular, porque los electrones se mueven mucho más rápido que los iones. Y esto va a hacer que las partículas se organicen de una manera muy característica. Debido a que los electrones se mueven mucho más rápido que los iones, se van a absorber por la pared de manera natural, generando una región electropositiva en la cual van a haber más iones que electrones, producto de la simple dinámica. Y por otro lado,
una región donde la densidad de carga va a ser más o menos cero. Y a esta región electropositiva se llama funda. Entonces, si tengo un gas ionizado y una pared, se produce este fenómeno que se llama la funda del bulk y un bulk de plasma. En la funda el campo eléctrico es distinto de cero y en el plasma el campo eléctrico es aproximadamente cero. Este es el caso sencillo, pero ¿por qué quedarnos con el caso sencillo si podemos complicarnos la vida mucho más? Entonces alguien tuvo la brillante idea de meter una fuente de corriente alterna para complicar aún más las cosas. Y esta es la configuración básica de una descarga RF capacitivamente acoplada. Ahora van a aparecer dos fundas y el potencial va a depender del tiempo. Va a ser una corriente alterna, va a ir oscilando. Esto hace que la funda, el comportamiento de la funda no sea estático, sino que se vayan moviendo. Y esto genera una compleja situación, tanto espacial como temporal, porque lo que pasa acá en el medio no es exactamente igual a lo que está pasando acá. Y bueno, en las fundas tenemos campo eléctrico distinto a cero, en el bulk de plasma tenemos campo eléctrico igual a cero, y bueno, se arma un revoltijo de partículas producto de esto. Y esto se conoce como electrodos paralelos, que es la configuración más usada en las descargas SRF. Las descargas SRF, de bajas presiones especialmente, tienen un fenómeno que se llama el calentamiento estocástico. Debido a que las fundas están oscilando, al un electrón entrar en la funda y ser empujado de vuelta al plasma, es capaz de ganar energía cinética. Este es un calentamiento no colisional producto de la dinámica de la descarga SRF. Por otro lado, también es posible que pierda energía mediante colisiones Mi inelásticas. papá está llamando. Perdón. Y en cuanto a los modos de operación de la descarga, hay dos modos principales. El modo alfa se define cuando la actividad ionizante se genera dentro del bulk y el modo gamma cuando la actividad ionizante se produce cerca de los electrodos. Y con esto ya es todo lo que tenemos que saber más o menos para descargas SRF. Así se ve una descarga SRF en la vida real. Esta es una descarga de hidrógeno, de oxígeno. Y estas descargas tienen distintas aplicaciones en la industria. La más común es el etching de plasma, mediante aprovechar que los iones se aceleran hacia abajo, tú puedes remover o implantar sustancias en sustrato, o por otro lado, deposición por plasma mejorado por láser, mejorado por plasma. Son dos técnicas que se usan mucho en la industria para poder generar nuevas tecnologías. Y esto básicamente para decir que este experimento sí se usa y tiene utilidades. Ok, pero tenemos el problema de que el comportamiento oscilante es complejo. Y eso que ni siquiera es tan complejo porque la oscilación es constante, pero igual ya se hace harto más difícil. Pero las simulaciones ayudan a entender mejor qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. Las simulaciones Particle in Cell es un método de simulación que consiste en ver cómo se comportan las partículas cargadas. Nos vamos a olvidar de los neutros por ahora. Y la idea es ver cómo se comportan de la manera más cercana a la realidad, partiendo de lo más básico de lo básico, que es básicamente las ecuaciones de Poisson y Newton, que serían estas. Lo que quiere la simulación Particle in Cell es, mediante resolver estas dos ecuaciones, ver cómo se comportan las partículas cargadas. Y de esa manera tener una representación fiel de la física de la descarga. Las simulaciones no son capaces de resolver problemas continuos, por lo tanto, es necesario discretizar el espacio en lo que se llaman celdas de simulación. Cada una va a tener su origen en algún punto, que se suelen llamar grid points. Y bueno,
Debido a la simetría del sistema es posible trabajar el problema en una dimensión. Y en cada uno de estos puntos se va a guardar la información de la celda. ¿Cuál es la densidad de carga? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es el campo eléctrico? Y bueno, como estamos trabajando el problema de manera discreta, estas ecuaciones son demasiado complejas para que un computador pueda resolverlo. Por lo tanto, necesitamos estas ecuaciones discretas. Para los que no lo ven, esto es invertir una matriz, lo cual es bastante asombroso porque es básicamente aplicar álgebra lineal. Pero mediante conocer la densidad de carga en cada celda, puedo, invirtiendo una matriz y aplicando condiciones de borde, saber cuál es el potencial en cada celda, y sabiendo cuál es el potencial en cada celda, sé cuánto es el campo eléctrico en cada celda. Y a partir de eso, puedo empezar a calcular las ecuaciones de movimiento para las partículas. Y uno de los métodos utilizados se llama el método Leapfrog, que es este que se ve aquí, donde la actualización de la velocidad y la posición tiene las siguientes expresiones. Y funciona más o menos así. Parto con unas condiciones iniciales, actualizo la velocidad de menos un medio a más un medio, y después muevo la posición asumiendo que la velocidad esta estuvo presente en todo este movimiento. Y esta es una aproximación que funciona muy bien para, mientras más chico sea el intervalo temporal delta t, mejor. Y así la simulación va viendo cómo las posiciones y velocidades se van modificando. La aceleración que siente una partícula cargada producto de un campo eléctrico percibido va a ser esto. Entonces, como sé la carga de las partículas, sé la masa de las partículas, puedo estimar cuál es la aceleración que siente en el tiempo i, a partir de la posición y la densidad. Entonces, básicamente así funciona una simulación particle initial. Se inicializan las partículas, se interpola, se calcula la densidad espacial en todo el espacio de simulación. Se calcula el potencial y el campo eléctrico, se interpola el campo, quiere decir que en cada partícula voy a ver cuál es el campo que siente, muevo las partículas, reviso qué partículas salieron del espacio de simulación y después chequeo las colisiones. Y esto repetitivamente hasta que se termina la simulación. Esto es básicamente una simulación particle in cell. Ahora, el gran problema que tiene este tipo de simulaciones es que la cantidad de partículas con las que trabaja con las que se debe trabajar es excesivamente grande, aproximadamente 10 a las 5 partículas. Por lo tanto, claro, uno escoge una partícula, hace todos los cálculos de interpolación, cálculo del campo eléctrico, la aceleración, lo mueve, revisa las colisiones, y esto puede tomar muchísimo tiempo, especialmente si son cientos de miles de partículas. Por lo tanto, eso es inconveniente. La simulación particle in cell normalmente pueden demorar de varias horas a incluso semanas. Y eso a nadie le gusta esperar. Por lo tanto, una forma de acelerar esto es aplicar lo que se llama programación en paralelo. La idea de la programación en paralelo es básicamente hacer varias operaciones al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí está el caso de dos procesadores. Un procesador escoge una partícula y al mismo tiempo otro procesador escoge otra partícula. Hacen este proceso de mover las partículas y se escogen dos. Y entonces es directo ver cómo se reduce el tiempo así. Y mi trabajo consistió en aplicar esto a una simulación PIC existente. Para hacer esto, el total de partículas de la simulación se divide en grupos y cada distintos procesadores trabajan específicamente en el grupo de partículas que tiene. Sin embargo, es necesario que en ciertos puntos la información sea compartida para mantener la idea de la descarga total de plasma y que no sean mini descargas de plasma individuales. Entonces, el diagrama de flujo queda de esta forma. Cada procesador
sea, distintos computadores van a distribuir sus propias partículas. Cada procesador va a calcular su distribución espacial y se va a compartir toda la información con un procesador central. Este procesador central va a calcular el potencial del campo eléctrico con la información total de la descarga. El campo eléctrico después se comparte con los procesadores, con todos los procesadores. Procesadores son básicamente computadores. Y bueno, cada computador sigue con su propio ciclo. De esta manera se logra dividir la cantidad de trabajo que hace cada uno de los computadores o procesadores. Y ahora viene a hablar de los resultados. Primero, la idea es ver si la paralelización o el método de funcionamiento en paralelo efectivamente está representando una descarga CCRF. Y segundo, se estudió una descarga CCRF de argón operada a 500 volts. La simulación fue ejecutada con 24 procesadores, es decir, tengo 24 computadores que están funcionando al mismo tiempo y se estuvieron presiones entre 1 y 45 pascales. Los resultados preliminares. Lo primero hay que ver qué es lo que está pasando dentro de la simulación. Entonces, esto es la distribución de partículas en el procesador 0. Primero tenemos 150 y después de 10,5 tenemos aproximadamente 1100 partículas. Entonces, efectivamente, vemos que algo está haciendo el programa. Lo otro que podemos apreciar es que aquí la distribución es aleatoria, pero aquí ya empieza a aparecer una especie de distribución no aleatoria. Algo está pasando con las condiciones eléctricas. Por otro lado, se compararon los resultados de la simulación PIC implementada con los de la simulación PIC original. Y bueno, se ve bastante cercano, se ve un comportamiento bastante lindo. Y por otro lado, los valores del perfil de densidad. Esto es la distancia entre los electrodos y esta es la densidad, son bastante cercanos. No es exactamente igual porque la simulación EduPIC se corrió más ciclos y tenía más partículas, pero al final estamos cerca del rango. Todo parece estar funcionando en orden. Y ahora la idea es revisar qué es lo que pasa con la descarga operada a 500 volts. Ya que vimos que la simulación está funcionando, es ver qué podemos aprender de la descarga. Y aquí hay 3 resultados importantes. Primero, los perfiles de densidad para una descarga de plasma, el valor de densidad en el medio y el valor de temperatura en bulk de plasma. Este resultado de aquí es muy difícil de obtener experimentalmente, pero computacionalmente es fácil de hacer. Este resultado de aquí es fácil de obtener experimentalmente y este también. La idea es ver qué podemos aprender de estos puntualmente. Y hay 3 cosas que quiero revisar. Primero, qué es lo que está pasando ahí, porque el perfil es muy distinto. Segundo, por qué hay un estancamiento en la densidad. Y tercero, entender un poco mejor qué es lo que pasa con la temperatura del plasma. Entonces, vamos a revisar lo que es el calentamiento estocástico, que era el calentamiento que ganan los electrones al interactuar con la funda. Y esta vez vamos a revisar la densidad de electrones que tienen energía mayor a 15,8 electronvolts. Esto quiere decir electrones que son capaces de ionizar un átomo neutro de argón. Y ahí tenemos la descarga para 1 pascal. Esto es distancia entre los electrodos, esto es tiempo. En un ciclo vemos cómo la funda se expande y se contrae. Y al expandirse la funda, se genera lo que llamamos un rayo de electrones de alta energía. En rojo están todos los electrones que son capaces de ionizar. Si miramos la de 10 pascales, vemos que al expandirse la funda se genera un rayo de electrones de alta energía, pero aquí en medio ya no hay tantos electrones que son capaces de ionizar, y en la de 45 pascal ya prácticamente no hay electrones ionizantes al medio. Entonces, debido a la interacción, podemos ver explícitamente el calentamiento estocástico, que esto en realidad es medio abstracto, pero
la simulación nos permite visualizarlo de manera bastante gráfica. Y por otro lado, podemos ver que hay algo distinto. Está asociado con cuánta energía se está disipando en la funda. Aquí tenemos poca disipación, aquí tenemos mucha disipación, y aquí se descontroló la disipación en la funda. Por otro lado, el campo eléctrico funciona así. Tenemos el bulk de plasma, el bulk de plasma oscila, la funda se expande, se contrae, la funda del otro lado hace exactamente lo mismo. Sin embargo, la intensidad del campo es distinta. Para 1 pascal es como azul celeste, para 10 pascales es un azul más intenso y ya para 45 pascales es bastante más intenso. Aquí quiero recordar que ¿por qué en un plasma la descarga, el campo eléctrico es cero? Es porque las cargas se reordenan. Entonces aquí a las partículas le está costando reordenarse para absorber el campo, lo que tiene un poco sentido considerando que la presión incrementa. Y bueno, el grosor de la funda, la expansión, decrece, lo cual también tiene bastante sentido debido a que hay más iones con los que colisionar. Y el tercer punto es la ionización. Por un lado podemos ver que hay una fuerte dependencia entre la actividad en el centro y la presión. Aquí tenemos mucha ionización dentro del bulk, mientras que aquí casi no hay ionización dentro del bulk de plasma. Por otro lado, la ionización se empieza a localizar cerca de los electrodos a medida que la presión incrementa. Entonces podemos reinterpretar estos resultados. Una de las formas de reinterpretarlos es la disipación. Aquí tenemos poca disipación, aquí mucha disipación. Y por otro lado, el lugar donde se está realizando la ionización. Aquí está localizado en el bulk, aquí cerca de los electrodos. La ionización cerca de los electrones me permite entender por qué se forman estas protuberancias para 45 pascales. Por otro lado, la disipación me ayuda a entender por qué la temperatura dentro del bulk decrece. Y por otro lado, es que este punto de aquí no puedo explicarlo únicamente en términos del efecto del campo eléctrico presente y la ionización. Esto no lo mencioné, pero esto indica que hay un segundo método de calentamiento que está entrando a jugar, que se llama calentamiento óhmico y que se produce mediante colisiones. Entonces, hasta aquí todo tiene sentido. Tenemos la descarga y inicialmente podemos observar que funciona en modo alfa. Para 45 pascales podemos observar que funciona en modo gamma. Y esto lo podemos pensar que tenemos como perillas. La descarga inicialmente funciona full con actividad en el bulk y poca actividad en la funda. Y en el medio aparece una transición en que la actividad del bulk va bajando mientras la actividad de la funda va subiendo. Entonces este estancamiento de aquí me indica que el modo gamma llega a su máximo nivel. Es decir, la actividad del bulk bajó a 0 y la actividad de la funda llegó a 100. Ya la descarga no puede seguir subiendo. Por otro lado, puedo entender que para estas presiones está el calentamiento estocástico influyendo en lo que está pasando dentro de los electrones. Sin embargo, para presiones más elevadas empieza a operar lo que se llama el calentamiento óhmico. Y ya para ir terminando, la gracia de todo esto es que nos permite entender un poco mejor qué es lo que está pasando en otro tipo de descarga. Esta fue una descarga de nitrógeno medida experimentalmente aquí en el laboratorio de plasma. Y si se fijan, tiene un comportamiento bastante parecido. Yo no simulé nitrógeno, sin embargo, gracias a lo que simulé, puedo entender qué está pasando aquí. Nosotros en argón podemos ver que la descarga sube y se estanca porque el modo gamma llega a su tope. Entonces este estancamiento de aquí también probablemente tiene que ver con eso.
Y esa es la gran gracia, porque a través de entender esto, es posible entender esto otro. Ambas descargas tienen un comportamiento similar, pero si se fijan, la fuerza con que crece al principio es ligeramente distinta. La, la fuerza con que crece está determinada un poco por la ionización. Mientras más fuerte sea la ionización, más grande va a ser la pendiente. La pendiente aquí es 7,99, la pendiente aquí es 4,83. Esto es un dato anecdótico, no es como que el valor tenga algo importante, pero eso me está diciendo que la ionización aquí es más fuerte que la ionización acá. Y esto tiene mucho sentido por el gas. El argón es un gas atómico, el nitrógeno es un gas molecular. Esto de entrada me dice que los procesos colisionales son mucho más complejos en nitrógeno. Por lo tanto, la disipación energética, que en argón es básicamente ionización y excitación, para el nitrógeno, pues, los electrones pueden perder energía haciendo que la molécula vibre, disociando los átomos de nitrógeno, pueden ionizar, pero en ese sentido hay como más canales a través de los cuales los electrones pueden disipar descarga. Por lo tanto, tiene mucha lógica que la pendiente sea más baja, porque hay más canales a través de los cuales los electrones pueden disipar. Sin embargo, puedo entender que la descarga funciona más o menos igual. La disipación hace que se llegue a tope cerca de los 15 pascales. Mientras que el argón, la ionización tope llega a los 25. Pero la gracia es que podemos entender qué es lo que pasa aquí mediante hacer un análisis acá. Conclusiones, se consiguió implementar una simulación PIC-MSC con funcionamiento paralelo basado en una simulación preexistente. La simulación permite entender de mejor manera y de manera mucho más visual fenómenos que son realmente complejos y muy difíciles de medir experimentalmente. Y los resultados sirven para poder interpretar cómo operan otro tipo de descargas. Y bueno, trabajo con el profesor Germán Bullan, que es el que me metió en esto de las descargas SRF y auspiciado por el proyecto Fondesit SI. Muchas gracias. ¿Y preguntas? ¿Alguien tiene preguntas dentro del público o dentro del Zoom? Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. Bueno, tuve que perder un poco la primera mitad de la charla, pero ¿tú haces simulaciones en tamaño infinito? Sí. Ya. Y por tanto, los efectos que ocurren en el borde, me imagino que son efectos importantes. Solo de curiosidad, ¿no has hecho simulaciones en sistemas con condiciones de borde periódicas? Es que para las descargas que trabajo me interesa que sea finito. Podría hacer simulaciones periódicas, por ejemplo, dentro del bulk, pero sería distinto. Esto sería concentrarme solo en el bulk y asumiendo que las condiciones son periódicas. Pero bueno, no lo he hecho, pero sé que se podría. Ah, ya, pero es un área de trabajo. Sí. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿Se entendió más o menos? Maravilloso. Así como por curiosidad, ¿qué programa usas? Yo programo en C. Yo uso una librería de Message Passing Interface para hacer la comunicación entre los distintos nodos de trabajo. Que es gracias a esa librería pude implementar eso. El código original estaba en C. Yo tuve que agregar ciertas cosas todo lo en amarillo es lo que tuve que agregar. La idea de que cada procesador tiene su propio mundo de partículas y los tiempos en los cuales la comunicación tiene que realizarse.
Ujú. Bueno, tú mencionaste que la simulación, sin el método de funcionamiento en paralelo se demoraba mucho. Ujú. Como que, Sí, ¿cuánto disminuyó el tiempo en el que corría la simulación mira, con el método de funcionamiento? eso es algo que está pendiente porque no hice un estudio. Básicamente demostré que funciona. Y eso es un poco el trabajo futuro que queda, ver cuánto se optimiza. Cuando lo ejecuté así nomás, sin paralelo, me demoró como 3 días. Y con paralelo me demoraba como 1 día y medio. Pero hay que hacer un estudio exhaustivo para poder meterlo en un número. La cosa es que sí se ahorra harto tiempo. Ujú. ¿Sí? Respecto del campo magnético, ¿te interesa dentro de todo? Porque como hay movimiento de carga, probablemente se altera el campo magnético. Am, O sea, como un estudio futuro, o sea, o solamente consideras como un Es que con el campo, solo considerando campo eléctrico, se obtienen resultados bastante similares. En este tipo de descargas, el campo magnético, el movimiento de carga no es tan importante. Por lo tanto, se suele despreciar y como vimos, los resultados son bastante parecidos. Entonces, no sé si valga la pena realmente, pero se podría hacer. Pero sería cranearse, bueno, sería hilar muy fino, pero se puede. Yo tenía una pregunta, Ujú. cuando mostraste los gráficos, no me acuerdo en qué diapo era, pero que tenía un gráfico de colitas azules que fuera ese mismo. Ujú. Ahí tú tenías en definitiva que se aparecieron partículas, ¿no es cierto? En ese proceso. Sí, ¿De dónde salieron? ionización. ¿Ah? Ionización, O sea que esos electrones como que se desprendieron de los átomos que... exacto. Ah, bueno, esto no lo mencioné. La simulación estudia las partículas cargadas, pero considera que estas partículas cargadas pueden interaccionar con los átomos neutros mediante colisiones elásticas o inelásticas. Como es un átomo, un gas molecular, los eventos considerados son básicamente ionización y excitación del átomo neutro. Entonces, eso se hace con un módulo de colisiones de Monte Carlo. Mediante Monte Carlo se ve qué tan factible es que la partícula haya experimentado una colisión. Y si es demasiado probable, se genera una nueva partícula a partir de la física de una colisión inelástica. Entonces, claro, por eso crece el número de partículas. Yo tengo otra pregunta, Ujú. ya como súper desde la ignorancia y también a lo mejor la gente que está en plasma puede responder, pero ¿hay forma de corroborar esto experimentalmente con lo que tenemos acá en los laboratorios de plasma? O sea, esto se hizo en nitrógeno, porque se estaba estudiando en nitrógeno. Ya. Alguien podría ir y hacer esto en argón, y debería dar un comportamiento bastante parecido. Ah, ya, o sea, se puede hacer acá en los Sí. laboratorios. Acá. El tema y lo bonito de esto es que en un laboratorio tú vas a poder fácilmente medir esto. Pero aquí viene lo rico de las simulaciones, que te permite tener mucha más información de otras cosas que son muy difíciles de medir. Estos resultados se podría hacer con una cosa que se llama espectroscopía, pero es un leseo. Ya. Hacer esto son años de trabajo. Y esa es la gracia de la simulación. Finalmente estoy como haciendo trampa, porque estoy viendo más información de la que es físicamente accesible, pero con el suelo de que estoy tratando de representarlo más fielmente a la física. Y parte de lo que se llaman los primeros principios, parto de Newton y Poisson, o sea, lo más básico de lo básico. Esa es la gracia. Uno experimentalmente no sabe a qué velocidad se mueven todos los electrones. Sin embargo, el modo en que se genera la simulación me asegura que el movimiento de todos los electrones sigue fielmente la física. Genial. Muchas gracias. Ujú. ¿Tú partes con un número
inicial de partículas, ¿no? Ujú. Más o menos de qué orden, tú lo eliges, hay un límite. Mira, lo que se hace inicialmente en esta simulación es que se elige un número inicial de partículas. Voy a hablar del número de partículas, que es como lo más habitual. Tú eliges un número inicial pequeño y este número va creciendo hasta que llega a una configuración estable, que es un poco lo que se ve acá. Entonces yo inicio con este número de partículas y tengo que dejar la simulación corriendo hasta llegar a un punto en que la simulación se estabiliza. Si yo tomo los resultados aquí, me va a dar cualquier cosa. Pero cuando ya llego aquí, estoy representando la simulación en estado estático, más o menos. Y ese límite en el cual llegas a cualquier cosa, pasar al mínimo, es para depender de algo o cuanto más pequeño mejor. ¿Hasta cuándo esperar? Básicamente te lo dice el número de superpartículas. El número de partículas, superpartículas, bueno, no hablé mucho de eso. Pero usualmente tienes que asegurarte que tengas por lo menos 10 a las 5 partículas para asegurarte de que no hay ruido estocástico, no hay ruido estadístico. Y claro, tú puedes partir con una, con dos, con tres, con las que queráis. Pero lo importante es partir con un número tal que te asegure que vayas a poder llegar a este punto. Si partes con muy poca, lo más probable es que la simulación las partículas terminen siendo todas absorbidas y se fue. Y es medio como al ojo. Ya. Yo al ojo metí 150 partículas por procesador, que son 3000 partículas total. Pero claro, eso es medio a la chunte. Ya. Cuando ponía menos de 3000, la simulación llegaba a un punto en que terminaba cayendo y ya no había partículas. Ahora hay métodos matemáticos para poder saber efectivamente cuántas partículas deberías tener, pero eso escapa a lo que yo hice. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Pero eso en términos de densidad, imaginamos que tu sistema es finito. Ujú. En términos de densidad, yo manejo en verdad en densidad, no en número de partículas. Como cuánto. Son 3000 partículas. Esas 3000 representan... Ay, no. No sé, no sabría decirte. Otra pregunta. Ujú. Tu gráfico también de número de partículas de densidad tiene que varían tanto de acuerdo a la posición como a la presión. ¿Eso es en un tiempo fijo o sobre un periodo de tiempo? Sobre algún periodo de tiempo. ¿Cuánto es el periodo de tiempo? 3500 ciclos de RF. Ah, eso es para todos los otros gráficos que hemos visto. Claro. Básicamente los resultados los tomé en este pedazo, cuando ya la simulación llegó a los 3500. Las simulaciones peak usualmente se estabilizan posterior a los 2000 ciclos. Esa es como la regla de la mano derecha. Tenéis que asegurarte que tu simulación llegó a los 2000 ciclos y a partir de ahí empezar a medir. Y otra Ujú. última pregunta. Cuando pruebas con otra partícula o una molécula, Ujú. también tendrías que, como tú dijiste, considerar otras temperaturas, ¿no? Temperatura Ah. aleatoria, internacional, de la molécula en sí. ¿Eso lo puede calcular tu programa o asume una misma temperatura? Pasa que el programa toma de entrada las secciones eficaces de los distintos procesos. Entonces, considerando las secciones eficaces, reconstruyo qué tan probable es que hayan colisiones. Tendría que considerar que las secciones eficaces, es decir, qué tan probables son las distintas colisiones, dependiendo de las energías, y a partir de eso se reconstruiría qué es lo que pasa dentro de las cargas, las temperaturas de las partículas y tal. Que es mucho más complejo si la descarga es una molécula, y es muchísimo más complejo si la descarga, por ejemplo, a veces tiene iones positivos y negativos, como es la descarga de oxígeno. En esta descarga de aquí tengo iones de oxígeno positivos y iones de oxígeno negativos. Entonces, eso ya te complica mucho más. Hay gente que lo hace, pero eso es ya
una simulación PIC a otro nivel. Pero de que se puede hacer, se puede. Yo partir con descargas electropositivas como en argón y nitrógeno es como lo más fácil, porque tienes solo un tipo de ion. Ya si analizas más cosas más y más complejas aparecen más dificultades. En primera instancia, solo una misma temperatura, ya sea para carbono, Sí. Estamos, parece. ¿Alguna otra consulta? Ya, si no hay consulta, le damos otro aplauso entonces, Sebastián. Y antes de que se vayan, les quería mostrar, no quiero salir acá, que la próxima semana nuevamente tenemos pieza seminar. Perdón. Tenemos pieza seminar donde va a estar Juan Manuel y nos va a presentar sobre algo de física matemática que tiene en el título, no me atrevo a pronunciarlo. Así que a todos los que están en la sala, los que están en Zoom también, los que tengan la posibilidad de venir de manera presencial, los dejamos súper invitados. Así que muchas gracias por haber venido. Voy a dejar de grabar.